Unidad 5, tema 1, Introducción a las tecnologías y herramientas móviles. Iniciaremos definiendo qué es un dispositivo móvil. Según Wikipedia, es un dispositivo que se entiende como una computadora de bolsillo o de mano, que tiene capacidades de procesamiento limitadas, con conexión a Internet a través de diferentes interfaces, que pueden ser Wi-Fi o puede ser conexión de datos, con memoria y un diseño específicamente creado para una función. Es decir, aquellos que son, por ejemplo, plegables, no tienen capacidades de alta gama en sonido o en lo que viene siendo la cámara. O sea, se dedica el, la salida del dispositivo, se fabrica de manera que llame la atención de un público en específico y no simplemente genérico para todos los casos. Según García y etc., que es una página de tecnología celular, ellos comentan que hasta la fecha existen 5 generaciones de telefonía. Se va a agregar una generación cero que tiene que ver con radiofrecuencia, que aún existe. Los, la forma de comunicarse que tienen las patrullas de la policía vial o de seguridad, pues todavía sigue siendo a través de radios. Y además de eso, tenemos los walkie-talkie que se utilizan en algunos establecimientos como tiendas comerciales para preguntar de un empleado a otro cuál es el precio o existencia de un producto. La generación celular entonces va de la 1 a la 5, primera a la quinta generación. Como se comentó, la cero la vamos a referenciar solamente porque era tecnología sin cables. Bueno, es tecnología sin cables. Y eran sistemas analógicos HF, VHF que utilizaban en algún momento diferentes formatos de onda que puede ser AM o FM. De hecho, en los coches actuales tenemos todavía el servicio de radio, pero solamente en una vía, es decir, recibir. Escuchamos música a través de radiofusoras que manejan estas ondas AM o FM. En esta imagen vamos a ver cómo los radios de comunicación por voz pues tenían grandes antenas, esa cuadrada que se ve en el coche, y tenían una cantidad de electrónica muy pesada que dependía de la batería del automóvil. Eran enormes y pesados, como ya se comentó. Se llevaban en vehículos. Ahí está un radio de comunicación en el maletero de ese coche, en la primera fotografía, y en la segunda está un soldado que tiene lo que llamaríamos nosotros el auricular. La circuitería de lo que es el radio la traía un soldado que estaba parado a un lado y que la traía a modo de mochila, grande y pesada. Podemos ver algunas películas de la Segunda Guerra Mundial donde se ve que están corriendo entre trincheras los soldados con su mochilota que llevaban esa, eh, esa función de comunicación. Eh, pero también había equipos un poco más modernos, como los que estamos viendo en pantalla, que aunque eran radios, pues ya utilizaban un auricular más moderno, por así decirlo, y eran más fácilmente transportables, como los que están ahí, que fue un Handley Talkie H1216, que se utilizó pues dentro de la misma guerra, pero a finales, evolucionó rápido. Estos no eran
concretamente utilizados por el ejército, sino más bien a nivel civil. Y bueno, se referencia a la Segunda Guerra Mundial porque fue en esas épocas. Ya pasando a lo que sería la primera generación, tenemos eh, ese señor que es Martin Cooper, que fue el que inventó o liberó prácticamente el primer terminal de lo que se considera como un teléfono celular, Motorola Dynatac. En 1983 hizo la primera llamada, aunque se sacó a la venta al año siguiente. Algunos años después, Ericsson sacó el NMT 450 en el año 86. Si ustedes observan, pues ya manejan el teclado numérico y eh, lo que está abajo parece un portafolio, pero realmente lo que tiene es la batería que le daba vida y permitía el uso del movimiento, de que fueran portátiles. Si observamos la mano del señor Marty Cooper, pues veremos que es pesado y grande, y aunque es más portátil el Motorola que el Ericsson, pues definitivamente era más caro y su autonomía era menor, considerando el tiempo de llamada en menos de una hora. La segunda generación o 2G se considera en la época de los 90. Y bueno, aquí hay que hacer una aclaración. No hay un año hasta el que digamos, a partir del año 93 estamos en la segunda generación. No, porque de hecho en este 2005 todavía estamos manejando al menos tres diferentes generaciones. Cuando estamos en ciudades grandes tenemos la 5G y depende de la telefónica con la que tengamos contratado. Y también tenemos la 4.5. En áreas de ciudad agarra 5G, en áreas de ciudad agarra 4.5. Hasta las ciudades más grandes, al menos en México, todavía hasta el 2025 se está manejando así, porque el cambio de antenas, de tecnología, es caro. Entonces, por eso es que aquí estamos diciendo que en la década de los 90 nace la segunda generación. No se da un año en específico porque es complicado darnos cuenta hasta qué año llegó. Y como comentó, todavía inclusive se abarca. Todavía si salimos a carretera vamos a tener en algunos momentos en nuestro celular, vemos que nos pone la antena, la señal que tenemos, que es una 3G o H+, que también es una 3G. Obviamente estamos hablando de carreteras que son alejadas de lo que son grandes ciudades. Bueno, la 2G utiliza sistemas GSM y CDMA. Anteriormente a lo que es la 2G, pues se manejaba la comunicación analógica. Y a través de que sale el GSM es cuando se empieza a utilizar la tecnología digital con lo que viene siendo la SIM, y CDMA, que no maneja SIM, sino que el número telefónico se encuentra almacenado en una EPROM dentro del celular, y para cambiarlo pues tienes que ir a tu telefónica a que realice el cambio. Eso no se utiliza en México, pero sí en algunas o en otras partes del mundo. Ya manejaba datos la 2G. Los SMS, que para nosotros ya inclusive son obsoletos, pues realmente fueron comunicación a través de datos y se manejaba a 9.6 kilobits por segundo. Fue considerado una maravilla, sobre todo porque en esos tiempos la llamada era cara, no a destajo como ahorita, que simplemente pones una recarga o contratas un plan y tienes llamadas ilimitadas, minutos ilimitados. Antes no,
se te cobraba por minuto o por segundo, dependiendo cómo tuvieras contratado tu plan. Y el SMS te permitió tener una comunicación, si bien no por voz, pero al menos móvil en cualquier momento a un costo barato, concretamente. La segunda generación incluyó dos nuevos servicios, ya que, bueno, si estamos hablando de que ya tenemos en la primera parte de la 2G, tenemos los SMS, pues evolucionó y fue cambiando, fue 2.5, 2.75, inclusive en algunos lugares he encontrado que lo mencionan, es decir, casi una 3G. Y este incremento en velocidad de transmisión de datos permitió dos nuevos servicios. EMS, que son melodías e iconos dentro de un mensaje. Pero no hay que pensar que eran MP3 o MP4, sino que eran tonos polifónicos, que a través de código es como hacían que el pequeño altavoz del celular tocara melodías de unos segundos también. Iconos pequeñitos de 16 por 16, 32 por 32, que era lo más que se podía mandar en un mensaje EMS. Y después salió MMS, que yo fui testigo que se podían mandar imágenes fotográficas a una resolución baja, no una resolución actual, pero que sí se podía hacer mediante tu sistema de, de telefónica. Estamos hablando de que pues, ya había Wi-Fi y de que definitivamente, pues normalmente era más común mandar video, sonido e imagen a través de Wi-Fi. Pero aquí estamos hablando de que MMS permitía a través de lo que es un plan de datos. Video corto, video de una resolución muy baja, sonido ya, por así decirlo, a nivel música, pero también unos segundos, y las imágenes de una resolución muy sencilla, 320 por 240. En cuanto a conexión a Internet, aunque, aclaro, arriba dice que los dos servicios, EMS y MMS, también son datos, pero son datos de la telefónica. La telefónica hace el envío de la información. Y en la conexión a Internet, pues ya estamos hablando a nivel mundial. Entonces, aquí ya sí, también son datos, pero formalmente estamos hablando de conexión a Internet. GPRS, que permitía velocidades de datos desde 56K hasta 114. Estamos hablando de lo que sería el equivalente a un módem telefónico, aunque no tan eficiente, porque estamos hablando de que no estaba cableado y pues definitivamente sí es mucho menor la latencia. Y Edge, que es la E que tenemos en la actualidad, en algunos lugares todavía son muy, muy rústicos, tienen antenas muy antiguas, como sería tal vez algunos lugares de la Sierra de México, donde se maneja la tecnología Edge solamente, pero únicamente para lo que sería mandar EMS, o MMS o SMS. Es decir, no a nivel de Internet, pero todavía está funcionando. Y en esos entonces, el Edge, pues sí te permitía una conexión a Internet. eh, y bueno, aunque se ve una velocidad muy ínfima, pero estamos hablando de un Facebook que era totalmente estático. Nada más ponías mensajes tipo Twitter y ni siquiera manejaba imágenes, se manejaba emoticons nada más. No soportó streaming de sonido o de video, sí en Wi-Fi, pero no a nivel de plan de datos. Y sí podías entrar a unas páginas dinámicas, que no había muchas, eh, de forma rústica pero funcional, eh, a través de algunos navegadores que ya lo permitían. Esos son los tipos de celulares de toda la generación 2G. Los primeros
que se ven un poco más rústicos. De hecho, el primerito tiene todavía antena. Estamos hablando de tecnología 2G analógica y el almacenamiento del número telefónico estaba dentro del propio celular. El segundo, en algunos casos todavía en el 2024 lo he visto, inclusive en la venta, ya es digital, maneja SIM y evidentemente solo permite voz y datos a nivel de mensajería de telefónica, SMS. Es decir, los teléfonos 2.5 que fueron lo que ya el segundo, sobre todo el BlackBerry, ya se consideró un smartphone. Y ese tipo de pantallas es el que estamos nosotros hablando, que eran de 320 por 240, en el cual tú navegabas y tenían teclado físico, cosa que ya en estos tiempos ya no se ve, a menos que sea un dispositivo especialmente diseñado o más bien orientado a empresas, pero no estrictamente vendido a empresas. Tercera generación. Es más corto la explicación de la tercera generación porque incluye todo lo de la segunda generación, es decir, tecnologías que se usaron al principio siguen siendo funcionales al día de hoy. Podemos enviar SMS, por ejemplo. MS y MMS, pues ya no, porque pues hasta cierto punto ya tenemos internet, entonces no tiene caso enviar mensajes tan rústicos. ¿Cuándo se envía un SMS actualmente? Pues cuando estamos en un lugar donde no hay formalmente una conexión a Internet, pero sí una conexión de datos a nivel de compañía para poder mandar el SMS, que son 128 letras exclusivamente. Las tecnologías que manejó la 3G fue UMTS a 2 megabits por segundo, HSPA 168 y HSPA Plus con 337 megabits por segundo. Ya se podía manejar multimedia, también una resolución de 320 por 240 en streaming, es decir, ya a través de lo que sería un plan de datos. Seguían siendo caros los planes de datos, entonces pues no se atrevía uno a, por ejemplo, ver un video de 10 minutos en YouTube porque se te iba el plan completo en solamente en ese capricho. Estos fueron los teléfonos típicos que todavía abarcaron la generación 2 y que fueron formalmente la generación 3. Seguimos teniendo los teléfonos que eran mitad pantalla, mitad teclado. Ya smartphone, sí, ya con pantalla touch, pero no multitoque. Es decir, no manejaban gestos, nada más tocabas para aceptar o para tocar y arrastrar, pero no, por ejemplo, acercamientos o alejamientos o rotación a través de dos o más dedos como los gestos actuales. Los otros dos teléfonos, pues los puse solamente para que viéramos que tenían más propuesta de diseño. En esos tiempos no todos eran rectángulos como lo son en la generación 3.5 y en la 4. Cuarta generación, LTE y LTE-A. Bueno, la LTE maneja velocidades de 300 a 1 giga, 300 de subida, 1 giga de descarga según la especificación. Y la LTE-A, llamada Gigaret, al menos es el nombre que le da Telcel, logra fácilmente 1 giga de descarga. Y bueno, estamos hablando de que es lo que supuestamente te dan de velocidad, pero sabemos todos que la realidad pues es diferente, sea que el área donde estamos conectados, las antenas a las que estamos conectadas estén muy saturadas, y eso pasa en cualquier red, también la cableada. Uso completo de la computación en nube, ya no había tanto problema de que pues no traigo canciones en mi celular, no hay ningún problema, me conecto a un streaming y
pago un precio y escucho todas las canciones que yo quiera sin necesidad de almacenarlas en mi computadora, o puedo ver películas también en la nube, o puedo descargar archivos desde la nube, ya no hay problema, una velocidad bastante aceptable. Televisión de alta definición con aplicaciones que, sin que caigas en piratería, te dan televisión de alta definición, y pues evidentemente tienes que ver anuncios, que ese sería el pago que ellos obtienen a través del servicio que te están prestando. Inteligencia artificial, Internet de las cosas y Smart Cities, que se supone que ya están dentro de lo que es la tecnología 4 como toda completa, no como 4.5 o 4, sino ya como la generación completa, por así decirlo. Y pues, ¿qué sería Internet de las cosas? Todos sabemos que es involucrar lo que viene siendo nuestra casa y automatizarla a través de esta tecnología. Podemos tener cámaras que estén vigilando, que estén reconociendo si lo que se está moviendo son personas, son animales, o simplemente no hay nada que esté pasando en donde la cámara esté enfocando. Y tenemos las Smart Cities, que tienen que ver con gobierno, ecología y sociedad. Y de hecho, Repsol en este año ha sacado un artículo que dice que las ciudades inteligentes ya son una realidad, no tal vez como uno se lo imagina con coches voladores, pero pues sí están siendo ya una realidad. Dice que las ciudades inteligentes, también conocidas como 4.0, no deben confundirse con ciudades sostenibles, es decir, que buscan reducir la huella ecológica o el impacto ambiental, sino que las características de las Smart Cities dice que tiene que ver con transparencia de datos, gestionar datos de forma masiva. Dice también que tiene que ver con generación eléctrica distribuida, no solamente por una compañía, sino porque pues tengamos también a nivel de doméstico generación. Gestión inteligente de residuos, incremento de la generación de residuos y el manejo de estos residuos que sean orientados hacia la ecología, hacia mecanismos, como dice ahí, que midan el sistema de llenado y planificación de rutas accesibles para los ciudadanos, y que pues también el gobierno se comprometa con estar recogiendo esos residuos que la ciudadanía separa y que tira de manera responsable sobre lo que vienen siendo los, pues los contenedores que se deberán de poner por parte ya sea de una empresa privada que tú contrates o ya sea de el gobierno. Gestión eficiente de la economía. Dice que genere nuevas oportunidades de negocios y aumenta la productividad y fabricación de productos y prestación de servicios. Por tanto, aumentaría el índice de empleo. Supongamos que en algún momento alguien abre una empresa que pase por tus residuos y genere composta, y esa composta se pueda vender o regalar, inclusive si es que es una forma de una nueva empresa que busque no solamente el dinero, sino también, o sea, enriquecerse solamente ella, sino también pagar bien a sus empleados y regalar, por así decirlo, la composta, o un precio menor, o darle una segunda oportunidad a los plásticos, etcétera, ¿no? Seguridad. eh, te supone que una Smart City debe de asegurarte que debes de tener la instalación de cámaras, pues, tú y el gobierno, y sensores, de manera que estés protegido. Y estamos hablando que también en tu casa puedes tenerlos, y que a lo mejor estés conectado a un sistema de seguridad que efectivamente, en caso de que estés en una emergencia, vengan y te den apoyo y no te quedes solamente esperando. Y uso de las TICs, estamos hablando a todos los niveles, tanto que puedas
Por ejemplo, regar, es algo trivial lo que voy a decir, ¿no? Que puedas regar tu jardín, sin que estés tú. Simplemente se conecte, detecte si hay agua, si se está terminando el agua del tinaco, que mida el nivel y que prenda en automático una bomba. Entonces, a eso se refiere el uso de las TICs y eso se refiere con lo que sería el Internet de las cosas. Así que agradable sería que si me estoy bañando, no se me termine el agua, sino que se detecte que se terminó o que se está terminando y se prenda la bomba de manera automática. Esos son los tipos de celulares de la 4G, pantallas táctiles de gran resolución y lo que viene siendo dispositivos tan grandes que casi quedan a nivel de tabletas. Observamos que no hay mucha propuesta en cuanto a diseño. Todos se ven similares, no son iguales, idénticos, pero sí muy similares. La quinta generación, estamos hablando de descargas mínimas de 20 gigabits por segundo y de 10 de subida. Autonomía de las cosas como coches inteligentes que se manejan solos. Esto pues es igual que un Smart City, todavía no los estamos viendo en la calle, pero ya hay coches que tienen muchas hadas, que le llaman ellos, que son las asistencias que a través de cámaras, pues con algoritmos complicados, también detectan si hay adelante un coche, una persona, un ciclista, un animal y frenan, por ejemplo, o van leyendo las líneas de la carretera y si te empiezas a salir de tu carril, pues te regresan o tratan de mover el volante o vibrar al menos para que la persona se dé cuenta de que está saliendo del carril y así evitar accidentes. Concepto total de Internet de las Cosas. Y si ustedes aprecian en esta imagen, pues ya tenemos el concepto de pantallas flexibles y ya cada vez la tecnología está siendo más duradera en cuanto a que no se dañen esas pantallas flexibles por el movimiento y además más económica. Y ya tenemos más teléfonos con una mayor gama de propuesta en cuanto a diseño. Vuelven los flip, crecen las pantallas porque ahora las podemos doblar y ya no tenemos que traer casi una computadora en nuestro bolsillo o las damas en su bolsa. Ya no es cargar algo tan grande, sino que al momento de que se dobla, pues reduce bastante el tamaño y ya no todos son un rectángulo, si ustedes ven. O a lo mejor sí, pero se doblan. Muchas gracias.